Ok, vamos ahora a hablar del tema del benchmark. El benchmark es un proceso en el cual podemos realizar la medición del performance de un programa o de los componentes que componen este programa. El paquete testing que hemos estado utilizando para realizar pruebas incluye una parte sustancial que nos permite hacer uso del framework de benchmark y es bastante útil. El número de veces que se invoca una función cuando realizamos un benchmark testing es automáticamente manejado por el framework de benchmark y al final se reportan los datos en la salida. Entonces vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a generar un string bastante largo de tres diferentes formas, con tres diferentes algoritmos o con tres diferentes funciones que hacen la misma operación, pero de diferente forma. Y vamos a medir cuál de estas tres funciones opera mejor para términos de performance. Es decir, vamos a realizar una prueba de benchmark. Entonces, para ello, empiezo creando el 076 benchmark. Voy a entrar a este folder. Go mode init ejemplo 76. Ya que tengo este archivo creado, decimos bin.abrir esto y empiezo a creando mi archivo main.go y voy a crear un paquete que se llame long string, que significa string o cadena de caracteres muy largo. Y dentro de este voy a crear longstring.go. Entonces aquí voy a crear mis funciones y bueno, este pasa a ser parte del paquete longstring. Y una vez que ya tengo este paquete definido, voy a crear mis tres funciones. En la primera función, lo que voy a hacer es, pues voy a crear un texto bastante largo de una longitud de 100 palabras, de 100 palabras que forman texto, texto, texto de forma repetida. Entonces aquí le voy a decir que el long string lo voy a generar mediante concatenación, perdón. Entonces aquí tengo la longitud. La longitud va a ser tipo entero y me va a retornar un string a la salida. Entonces voy a decirle aquí que la salida es un string en blanco y después voy a recorrer a través de un for durante 100 veces y es igual a 0 y menor o igual, bueno, no 100 veces la longitud que yo le proporcioné. En este caso van a ser 100 y más. Entonces se va a repetir esto y se va a concatenar a salida. Salida, se le va a concatenar texto. Entonces se va a repetir n veces y retornamos la salida. Entonces aquí ya tenemos la función que mediante una concatenación repite n veces la palabra texto y luego lo envía a la salida. Podemos ir esto aquí, abrimos el main.go, package main, función main y lo invocamos. Es decir, vamos a imprimir con fmt println lo que resulta de invocar del paquete longstring mediante concatenación. ¿Cuántas veces va o cuál va a ser la longitud? 100. Entonces aquí está, perdón, estamos imprimiendo el resultado de invocar esta función cuando la longitud representa 100 iteraciones, es decir, que 100 veces se va a repetir la palabra texto. Y lo estamos haciendo mediante la concatenación. Al iniciar, salida vale un empty string o un string vacío y cada una de las iteraciones se va agregando texto al valor de salida hasta que éste entrega el valor de su salida. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí está. Ejecuta todas estas veces. Y ahora lo que quisiera hacer yo es crear otra función que mediante... Otra forma de hacer esto es poner todos los valores, irlos capturando dentro de un arreglo de strings y luego al final romper ese arreglo y unir todos en partes, que es una cosa muy común que se hace cuando se trabaja con arreglos. Entonces, voy a hacer esto mediante un arreglo. Y mediante un arreglo voy a recibir también una longitud, que es lo que me va a decir cuánto mide mi string. Tipo entero,
un string. Entonces empiezo creando un string en blanco, un string vacío, perdón, un arreglo vacío, es de tipo string. Y luego voy a ir agregando en cada una de las iteraciones. Entonces tengo que recorrer de i igual a 0 hasta i igual a longitud. Y esto incrementa en cada iteración una vez más. Y cada vez que recorre esto, tengo que ir a S, diciéndole que esto es igual a agregarle S, un nuevo valor, que en este caso sería texto. Entonces, en cada una de las ocasiones, texto. En cada una de las ocasiones voy a ir agregando al arreglo de strings un nuevo valor, que en este caso sería texto. Y retorno a la salida el resultado de mandar llamar un join, es decir, que voy a unir todo lo que está en mi arreglo mediante espacios en blanco. Esto lo que va a hacer es que al final, cuando tenga todo este arreglo con 100 valores o con los valores n que yo le pase, le voy a decir que convierta esto en un string, uniendo cada uno de los valores mediante un espacio en blanco, y eso va a ser lo mismo que en este caso anterior. Pero aquí lo que estoy haciendo es guardar todos los valores durante la iteración y luego unir todos los valores mediante un espacio en blanco. Entonces voy a guardar, voy a ejecutar acá abajo y voy a decirle aquí también que me imprima el resultado de mandar llamar loadString mediante un arreglo en este caso, y ahora va a ser 100 veces también. Entonces guardo y ejecuto, y este primero representa la concatenación y este segundo representa em, el uso del arreglo. Entonces hay una tercera forma de hacer esto, y es mediante un buffer. Esto lo habíamos visto cuando vimos el tema de los buffers. Entonces vamos a decirle que lo haga mediante un buffer. Igual recibe una longitud y retorna un string. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear un buffer. Es decir, que mi buffer es igual a bytes.buffer, que es el tipo que voy a utilizar. Y una vez que tenga esto, voy a recorrer mediante un for desde i igual a 0 hasta i igual a longitud. Y en cada una de las iteraciones, esto vale i más más. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Bueno, tengo que ir almacenando en el buffer. Entonces, buffer.writeString. Voy a escribir un string en cada una de las iteraciones que es igual a texto. Lo mismo que he hecho en el caso del arreglo, pero en este caso, en lugar de escribir en un arreglo, estoy escribiendo en un buffer. Entonces, al final voy a vaciar el buffer. Para eso le voy a decir que retorne el buffer.string. Y esto lo que hace es vaciar el buffer y retornar la salida de todo lo que se fue almacenando en el buffer. Entonces, esto me retorna un string. Esto lo hemos visto en el tema de los buffers. Y voy a mandarlo a invocar también desde main. Entonces, desde main le voy a decir que fmt println long string mediante el uso de buffer. Son 100 veces las que va a iterar. Guardo y ejecuto. Entonces aquí realmente pues no me está diciendo más nada adicional a la salida del texto, pero yo pudiera, por ejemplo, ver primero, si quisiera comparar cuál es el performance de cada uno, pues la forma más arcaica sería decir, bueno, por ejemplo, aquí tengo el tiempo 1, que es igual a time.now. Este ejercicio lo hemos hecho en el pasado. Si quiero yo imprimir cuánto fue el tiempo total que tomó esto, entonces digo fmt println. El tiempo 2 sería time.now, es decir, el tiempo total que tomó esto. Le restamos a time.now, le restamos
time 1. Y esto lo convertimos en nanosegundos. Es lo mismo que si dividiéramos un segundo entre 9, creo. Creo, milisegundos, luego microsegundos y luego nanosegundos, si no estoy mal. Esto es dividir entre 9 un segundo. Para el tiempo 2, time.now. Igual también imprimimos fmt.println time.now. Les restamos en este caso el tiempo 2 y lo convertimos en nanosegundos. Esto nos da la diferencia entre un tiempo y el otro. Y finalmente, para el tiempo 3, time.now e imprimimos println time.now, restándole el tiempo del momento 3 y convirtiendo esto a nanosegundos. Entonces, a la hora de ejecutar, me voy a imprimir el texto y cuánto tiempo se tardó en ejecutar esta función. Por ejemplo, para el primer caso, que es el caso de la concatenación, se tardó 61.089 nanosegundos. Para el segundo caso, cuando utilizó arreglos, se tardó 14.275 nanosegundos. Y para el tercer caso solo se tardó 6.941. Y es que habíamos comentado que el tema de los buffers nos permite escribir en la memoria de manera muy eficiente grandes bloques de información. Si vuelvo a ejecutar esto, bueno, aquí se tardó 15.112 y acá 49.647. Es muy evidente que esto va en orden inverso. Es decir, lo que tarda menos es la impresión de ese string a través de un buffer o la generación de ese string a través de un buffer, y lo que tarda más es la concatenación. Entonces, bueno, pues esta manera nos podría servir y podría ser un escenario válido. Sin embargo, hay que tomar una cosa en cuenta. Durante la ejecución del programa, puede haber dos situaciones. Una es que conforme el programa se va ejecutando, más recursos se van requiriendo para operar las siguientes líneas, por lo que puede ser que al llegar aquí ya exista un agotamiento de la memoria. Y sabemos, si bien sabemos que Go tiene un manejador de la memoria, un garbage collector, puede ser que en este punto todavía esos recursos no se hayan liberado y el performance de la prueba se pudiera haber afectado. Y lo otro es que, por ejemplo, esto no es una forma muy idónea de generar una prueba, porque para empezar estoy escribiendo sobre el main, que debería ser utilizado para otras razones, no para escribir las pruebas de benchmarking. Entonces, yo quiero imprimir o generar pruebas de benchmarking directamente para mis archivos como parte de mi testing. Voy a borrar todo esto que está aquí. Yo puedo hacerlo. Go provee un framework de benchmarking que yo lo puedo incluir o utilizar cuando yo escribo mis pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear el archivo longstring-test.go y no voy a escribir pruebas para mi programa. Lo que sí voy a hacer es escribir instrucciones para realizar un benchmarking. Entonces, estando aquí, pues digo que esto es parte del package longstring y lo que voy a hacer es mandar llamar cada uno los benchmarks para, bueno, las ejecuciones del benchmark para cada una de las funciones. De la misma manera que para cada una de ellas podía escribir pruebas unitarias. Entonces aquí voy a decirle que me cree la función. Empiezo con mayúscula con el prefijo benchmark. Luego el nombre de la función que voy a probar mediante concatenación. Y en lugar de pasarle, como lo hemos hecho, testing.t, voy a pasarle una b porque le voy a pasar testing.tb de benchmark. Y esto lo que va a hacer lo que va a hacer Go es entender que estoy generando una prueba de benchmark o prueba de performance para una función que después voy a invocar dentro de esta prueba de benchmark.
Entonces aquí lo que voy a hacer es mandar llamar la función mediante concatenación, pero no la voy a mandar llamar solo una vez, sino que la voy a invocar n veces. ¿Cuántas veces? Bueno, pues eso se va a encargar Go de hacerlo automáticamente y me va a arrojar los resultados cuando complete estas iteraciones. Entonces lo que voy a hacer aquí es ejecutar un for que va de i igual a 0 hasta i igual a b.n. Y b.n es un número de iteraciones dinámico que va a controlar automáticamente Go para realizar este benchmarking. Yo no tengo que pasarle ningún valor tal. Y más. Y dentro de esta función, ahora sí, mando llamar mediante concatenación. Bien. Guardo. Y ahora voy a entrar al folder donde se encuentran este paquete, long string, y voy a ejecutar mi benchmark utilizando go test bench, creo que es bench igual punto. Y lo que va a hacer Go es manejar automáticamente el número de iteraciones y luego arrojarme un resultado de cuánto toma para ejecutarse cada una de estas diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que es 6800 nanosegundos cuando utilizo benchmark mediante concatenación. Probablemente calcule un promedio, no estoy seguro, pero aquí es lo que me está arrojando. Entonces voy a escribir el siguiente benchmark. Benchmark, perdón, es minúsculo, benchmark mediante arreglo. Vamos a ver cuánto toma mediante un arreglo. B testing.b de benchmark. Y hago también mi iteración por de i igual a 0 hasta i igual a b.n. Y más. Y voy a invocar aquí mediante arreglo. ¿Sí? Y le voy a decir que la longitud son 100 iteraciones o 100 veces repetida la palabra texto. Entonces, guardo y ahora escribo la siguiente. Función benchmark mediante buffer. Paso b testing.b de benchmark. Y también voy a hacer la iteración desde i igual a 0 hasta i igual a b.n. Que dijimos valor dinámico. Y más. Y mando llamar mediante buffer. Y es igual. 100 iteraciones o 100 veces repetimos la palabra texto cuando mandamos llamar a la función. Entonces ya tengo aquí todos mis benchmarks. Voy a guardar. Dentro del paquete de longstring voy a volver a ejecutar go test menos bench punto y va a empezar a ejecutarse el benchmark. ¿Sí? Entonces aquí lo que vemos es que la mayor cantidad de ejecuciones que se pudieron realizar son a través de un buffer. Esto es mucho mejor que cualquier otro de los resultados. Y el tiempo que toma en nanosegundos para ejecutarse pues es mucho menor que comparado con el resto. Entonces, en definitiva es la mejor opción, que es la que toma menos tiempo y la que más operaciones realiza. Y bueno, podemos así comparar tres diferentes tipos de algoritmos que hacen lo mismo, pero en este caso podemos saber exactamente cuál de estos tres nos sirve más para cuestiones de performance. En este caso, bueno, pues es la ejecución mediante el buffer. Y esto lo podemos hacer a través de las pruebas que vamos nosotros creando para nuestra aplicación o nuestro programa. Crear ejecuciones de testing de benchmark nos ayuda a detectar partes del software donde se ve comprometido alguna de las ejecuciones. Cuando vemos que estos números, por ejemplo, son muy altos, quiere decir que alguna de las funciones está consumiendo demasiados recursos. Entonces, esto nos ayuda también a mantener un uso óptimo de los recursos y tener aplicaciones que funcionan mejor
o que se ejecutan de manera más óptima. Entonces, esto es el benchmarking. Esas son las pruebas de benchmark. Por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente lección.